casi tardes para todos y todas. Mi nombre es Juana Botero, directora de sostenibilidad de Luker Chocolate, y hoy nos invitaron a hablar de un tema que nos apasiona. Yo soy una mujer colombiana que desde otro lugar también trabaja para el agro, para el campo, para la ruralidad, en una visión amplia del campo, del agro y de la ruralidad. Venimos a hablar como Luker Chocolate de un tema que para nosotros es muy importante. Obviamente el campo, obviamente la ruralidad, que es lo que nos da sentido a nosotros, pero personificándolo, humanizándolo. Hoy queremos venir a hablar de los hombres y mujeres campesinos y campesinas. Y antes de empezar a hablar de los temas que les traemos, queremos hacer una reflexión, y es: durante estos 3 días aquí en el Women Economic Forum hemos hablado de cosas maravillosas, hemos hablado de equidad de género, de paridad, hemos hablado de cómo las mujeres nos involucramos en el empleo, pero también en la educación, hemos hablado de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos, hemos hablado también incluso del rol de la mujer en un posconflicto, en el conflicto armado, en la tradición que hemos tenido como colombianos. Pero nosotros, como Luker Chocolate, pues obviamente, además de sumarnos a toda esta lucha, a todas estas voces por los temas que hemos hablado, sí queremos hacer una reflexión sobre otro tipo de mujer, otra mujer de la que normalmente no se habla. Y no solamente no se habla de esa mujer porque es mujer, no se habla de esa mujer por el territorio que esa mujer habita. Esa mujer habita el campo colombiano, esa mujer habita la ruralidad colombiana y está completamente invisibilizada en la mayoría de los foros a los que hemos asistido. En foros de desarrollo sostenible no necesariamente se habla de esa mujer. En foros de empleabilidad no necesariamente se habla de esa mujer. En foros de educación no necesariamente se habla de esa mujer. Y hoy nosotros venimos con una mirada del campo importante, porque realmente se nos empieza a olvidar lo que significa el agro para el mundo. Y antes de hablar de mujer, queremos mostrarles algunas cifras del agro colombiano. No sé si ustedes sabían, pues del agro para el mundo realmente, que Colombia es 94% rural, es decir, que la mayoría de nuestra potencia económica, pero social, pero en todos los campos está en el agro. Y la pregunta es si el 94% de nuestros esfuerzos están allá. Tal vez no. Y en el mundo pasan cosas, digamos, bien interesantes que hay que tener en cuenta. Para el 2050 se dice que vamos a ser una población de 9.700 millones de personas, y el reto más grande es alimentar a todas esas personas. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.700 millones de personas? Otro dato que tal vez se nos pasa por alto también es que se dice que la agricultura puede ayudar a reducir pobreza hasta en un 80%. No sé si sabían este dato. Por otro lado, también se dice que en el 2014 el sector agrícola representaba 1/3 del Producto Interno Bruto del mundo. Pero también, según el BID, el 65% de los adultos pobres que trabajan viven de la agricultura. Y la pregunta aquí, entonces, es: ¿estamos pensando en las personas que trabajan en ese sector de la economía? Yo quisiera hacer hoy una reflexión que me gusta mucho, y es: recuerden por un segundo todos y todas las que estamos aquí presentes, ¿qué desayunaron esta mañana? ¿Qué desayunaron? Fruta, huevo, arepa. ¿Qué tomaron? Café. ¿Y alguno de ustedes pensó que eso no es un producto, sino que ese es el producto del trabajo de un hombre y una mujer, campesino y campesina? Tal vez se nos olvida lo que todos los días tenemos al frente de nosotros, que es la comida. Y la pregunta entonces es: ¿qué significa ser campesina y campesino? ¿Qué significa ser una persona que trabaja en este sector? Y nosotros nos dimos a la tarea de empezar a buscar cuáles eran esos significados que habían en los motores de búsqueda en internet más importantes, que seguramente lo reconocerán. Resulta que cuando ponemos la palabra campesina o campesino en este motor de búsqueda, dice que lo opuesto es ser ciudadano, que lo opuesto es ser culto, que lo opuesto es ser refinado.
las personas que trabajan todos los días para que esta humanidad subsista. Lo que los tiene hoy aquí parados, porque si no, sentados, porque si no, no tendrían la energía suficiente en sus cuerpos para estar aquí presentes. Y eso dicen de las personas que nos llevaron los alimentos esta mañana al desayuno y las que nos los van a llevar ahorita al almuerzo. ¿Y qué vamos a hacer entonces desde el uso del lenguaje? Yo no sé si alguna vez ustedes han usado la palabra campesino o campesina, montañera, pueblerina, parroquiana, calentana, mucha de India, arracachera, para referirse de manera despectiva a alguna persona. ¿Sí lo han usado o lo han oído? ¿Sí? Pues resulta que estamos hablando de la labor que sostiene a la humanidad. ¿Cómo hacemos para resignificar esa palabra? Pero también cómo hacemos para que todos los esfuerzos de los hombres y mujeres que estamos presentes en foros como este lleguen a ese lugar. Porque no vale con saber, no es suficiente con saber que esto es importante. Hay que llevar todas estas visiones de desarrollo al campo colombiano, al campo del mundo, porque además es la potencia de Latinoamérica. Y este es un foro que habla de la potencia también de la economía en Latinoamérica y el rol de la mujer en ella. Nosotros les queremos contar sobre esa mujer campesina un poco también sumándonos a Claudia de la Federación Nacional de Cafeteros, que celebramos mucho que estemos aquí hablando por lo menos 2 entidades de la mujer campesina. Y ella pues mencionaba algunas de estas cifras que voy a reforzar. El 23% de la población mundial es rural. De ese 23%, el 47% son mujeres, pero resulta que de ese 47% de las mujeres, solamente el 26% de ellas tiene la tenencia de las tierras, la propiedad sobre la tierra. Las mujeres no somos dueñas de la tierra donde cultivamos, donde sembramos, que es, digamos, la tierra fértil para la alimentación del mundo. Y eso limita la toma de decisiones de las mujeres. Como ahora decía Claudia de la Federación Nacional de Cafeteros, lo limita completamente, porque no somos no somos las dueñas de los recursos productivos. Y como ella dijo, si lo fuéramos, aumentaríamos hasta un 20 y un 30% la productividad de esos cultivos, sacando a más de 150 millones de personas del hambre. Porque les recuerdo que vamos a ser 9.400 millones de habitantes. Y las tierras de nosotros son poco productivas. O más que las tierras, las prácticas agrícolas que estamos teniendo no son las mejores en términos de productividad. ¿Y cómo vamos a hacer para realmente volver esas tierras lo más productivas posible? Pero resulta que tenemos una oportunidad en las mujeres, pero las mujeres no son las dueñas de la tierra. Y además de eso, el 36% de las mujeres rurales ocupadas se dedica a labores del campo completamente invisibilizadas. Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Esta es la que se puede llamar la economía del cuidado, que seguramente algunas han oído de ellas, son las que permiten y son la base para construir el Producto Interno Bruto, y nos parecen irrelevantes. Yo no sé si nos parece que porque no son remuneradas económicamente no son lo suficientemente importantes para la humanidad. Y las mujeres ocupan un espacio muy grande en la economía del cuidado, grandísimo, en el suministro de alimentos, en el mantenimiento del vestuario, en la reparación del hogar, en las compras del hogar, en el cuidado de los niños menores de 5 años, en actividades de voluntariado, etc. Entonces la mujer realmente tiene un rol bastante importante como mujer cuidadora, haciendo parte de esa economía que le aporta inmensamente al Producto Interno Bruto. Entonces nosotros queríamos desde Luker Chocolate traer una mirada integradora, una mirada en la que se entienda que la mujer campesina realmente no se puede entender sin entender el campo. Cómo juntamos también las visiones de sostenibilidad, de campo, de agricultura y de mujer. Y les queremos mostrar un poco lo que estamos haciendo en nuestra visión de desarrollo, que la hemos denominado el sueño de chocolate. Sueño de chocolate, digamos, lo primero que entiende es una visión amplia del campo. El campo no solamente sucede en los lugares donde se siembran los productos agrícolas, en nuestro caso el cacao. El agro está en toda la cadena de valor y esta empresa está en toda la cadena de valor. Esta empresa está desde el principio en el árbol de cacao, pasando por la transformación, volviéndose cacao de chocolate, para luego volverlo en un producto terminado y comercializarlo. Y aquí las mujeres presentes, pregúntense dónde quisieran estar en este lugar de la economía, porque es que es grandísimo. No solamente ser mujer cacaocultora,
también es ser mujer que trabaja en sostenibilidad para el campo, pero también es mujer que trabaja en tecnología para el campo. Claudia trabaja para el campo y no es una mujer campesina que trabaja, digamos, en la ruralidad. Hay una visión muchísimo más grande. Entonces nosotros creemos en esa mirada un poco más abierta y les queremos mostrar una preocupación grande desde la que nosotros hacemos lo que hacemos en el sueño de chocolate, y es que el campo verdaderamente está amenazado, su sostenibilidad está amenazada, por ende, la sostenibilidad del mundo, porque la sostenibilidad de los alimentos está amenazada. Y resulta que una de las razones es que los jóvenes rurales están migrando del campo a la ciudad. No es sexy estar en el campo, no es cool estar en el campo, y tiene muchas razones. Y se han hecho algunas encuestas, incluso separando las razones por las cuales los hombres y las mujeres jóvenes deciden irse. Y encontramos unas particularidades. Lo primero es que, tanto para hombres como para mujeres, la primera razón por la que se van es falta de oportunidades. Ahí coinciden, hombres y mujeres. Pero luego en el segundo renglón, si se dan cuenta, es distinto para los hombres y para las mujeres. Y ahí sí hay que tener una mirada de género. Ahí ya sí no es lo mismo para hombres y para mujeres. La segunda razón para una mujer es la amenaza o riesgo por violencia. Y la segunda razón para el hombre es la educación, que es la tercera razón, luego, para la mujer. Entonces, ¿qué ha hecho Lúker Chocolate, digamos, con esta visión? Lo primero, tocar ese primer renglón de la migración, la generación de oportunidades. ¿Cómo hacíamos para apostarle al campo colombiano más? ¿Cómo hacíamos verdaderamente para encontrar prosperidad en el agro, en la ruralidad? Decidimos entonces, pues nosotros, esto es una empresa familiar de 113 años, que por 113 años le ha comprado cacao a agricultores y agricultoras, pero decidimos tener una apuesta adicional y era tener nuestros propios cultivos de cacao para generar muchas más oportunidades en el campo colombiano. Resulta que en Colombia, además, el mapa del cacao es exactamente el mismo mapa de la violencia tradicional de Colombia. Entonces, cuando uno va a hacer una inversión de un cultivo grande, pues digamos que hay unos riesgos que normalmente una empresa privada no tomaría el riesgo pues, de invertir. Pero Lúker decide hacerlo. Decidimos hacer 3 cultivos propios. El primero de ellos en Necoclí, que si alguno aquí no es colombiano, esto queda en el Urabá antioqueño, en el Golfo del Urabá, que por ende ha sido un lugar, digamos, disputado por todos los actores legales e ilegales, porque es buenísimo para traficar legal e ilegalmente. Y allí fue donde encontramos ese territorio para sembrar el primer cultivo de cacao, 550 hectáreas de cacao. Era una finca ganadera antes, por lo tanto también tuvo una recuperación ambiental. Pero lo que quiero hacer énfasis es la generación de oportunidades de empleo formal para personas de ese territorio que nunca habían tenido una oportunidad de formalizarse, por lo menos en el agro, porque normalmente los trabajos en la ruralidad son informales. Ahí nos encontramos obviamente con una dificultad cuando llegamos para emplear mujeres. Como Claudia ahorita también decía, los hombres tienen que estar completamente involucrados en esta visión, de lo contrario no vamos a lograr nada, porque no querían que las mujeres trabajaran dentro del cultivo de cacao, porque iba a haber muchos hombres, y pues qué tal que ella se metiera con todos los hombres y que dejara el hogar. Entonces fue todo un trabajo para permitir que las mujeres entraran a este acceso a oportunidades. Luego tenemos otro cultivo, este lo estamos sembrando en este momento, este es más pequeño, 45 hectáreas, pero que tienen, digamos, la vocación de ser un cultivo ancla que genere un beneficio a 375 familias alrededor para que aprendan del cultivo y digamos, todas las buenas prácticas las lleven a su territorio. Luego tenemos este cultivo de 1000 hectáreas en Casanare, que se han generado 500 empleos nuevamente con esta visión de generación de oportunidades para hombres y mujeres, porque estamos en el primer renglón todavía, si recuerdan el cuadro anterior, generación de oportunidades. Pero luego nos dimos cuenta que sí había que hacer un énfasis en la mujer también. Y por eso empezamos a hacer programas también de emprendimiento, obviamente por el tema de la autonomía económica de la mujer, pero también para diversificar los ingresos, que no solamente dependieran del cacao. Y empezamos a trabajar con hombres y mujeres, pero sobre todo con mujeres en emprendimientos en turismo, en agroturismo, pero también recuperando sus saberes ancestrales, llevando las artesanías a otro nivel de emprendimiento. Trabajamos también en educación, nos dimos cuenta obviamente
que no se trata de cualquier tipo de educación, se trata de una educación pertinente, de una educación para el desarrollo, no cualquier cosita llevarles a las personas del campo, porque esas cosas pasan, cualquier cosita les llevamos y ya con eso era suficiente, era llevar la mejor educación de todas, los mejores modelos educativos, pero además con un enfoque intergeneracional. Obviamente tenemos que ser conscientes que en un país en desarrollo tenemos que apostarle a la primera infancia, a la educación de niños y niñas, pero también a esa educación de las personas adultas que todavía tienen la oportunidad de aprender nuevas cosas para su propio desarrollo. Entonces trabajamos con niñas, pero también trabajamos con mujeres adultas. Y digamos que no es un secreto, pues cuando hay una audiencia femenina a veces esto es como medio obvio, pero no lo es tanto, digamos, en el enfoque territorial. Y era empezar a empoderar a las mujeres en su liderazgo. Nos dimos cuenta que las mujeres son las creadoras de tribu. Las mujeres son las que pueden quedarse en el territorio, las que pueden generar las conversaciones, las que pueden tejer territorio, las que pueden ayudarnos a que verdaderamente el agro sea sostenible, que los jóvenes no se quieran ir, pero para eso se tenían que sanar a ellas mismas, vienen de territorios de conflicto. E iniciamos con algunos aliados un programa de resiliencia, encontrando que las mujeres tenían que sanar las heridas de la guerra, porque esas heridas de la guerra las estaban repitiendo en la crianza con sus hijos, pero también en el relacionamiento con sus parejas, pero también con la forma como se relacionaban con el trabajo. Y ahí nos dimos cuenta que verdaderamente la mayoría de las líderes con los que nosotros trabajamos son mujeres en los territorios rurales, cacaocultores, porque generan conversaciones hermosas, por eso nos han dicho chismosas un montón, habladoras. Y sí, somos habladoras, somos unas mujeres que a través de la conversación generamos tejido social. Pero si esas conversaciones están llenas de buenas herramientas para verdaderamente mantener una sociedad, digamos, sostenible, sana, armónica, amorosa. Para concluir, queremos simplemente dejar como dos reflexiones. Una, que volteemos nuestra mirada al campo colombiano, que volteemos nuestra mirada al campo latinoamericano, que allí hay muchas oportunidades. Con seguridad muchas y muchos de ustedes aquí hoy tienen miles de iniciativas en tecnología, en educación, en empleabilidad, etc. ¿Cómo hacemos para llevar todo esto al campo? Porque ahí está el potencial, digamos, en este momento de la humanidad. Ese es un mensaje. Y el segundo mensaje es recordar que la mujer campesina no es solamente la mujer que trabaja, digamos, en un cultivo. Hay muchos tipos de mujeres campesinas, igual que hay muchos tipos de mujeres de ciudad. No nos podrían definir de una sola forma. Hay mujeres trabajadoras. Verónica y Teresa son dos mujeres con las que trabajamos, dos mujeres muy líderes. Hay mujeres aprendices, adultas y niñas. La educación no es solamente para los niños. Susana tiene más de 80 años, es una mujer artesana que se acaba de formar en emprendimiento, llevando un saber ancestral que tenía desde siempre verdaderamente a una idea de negocio, simplemente porque le llegó la educación. Entonces, Susana, que tiene también esa edad, puede tener acceso a la educación y con eso puede generar millones de oportunidades de desarrollo para su comunidad. Pero Laurita pues tiene 8 años y es la apuesta por el futuro, y ahí es donde entran con mucha relevancia, digamos, la idea de tecnología, que ayer oíamos del campo también, cómo la mujer tiene un rol con la tecnología dentro del agro, cómo llevamos a Laurita el manejo de ciertas tecnologías para participar del campo de manera distinta. Pero también está la mujer líder. Silvia es pues la mujer más líder que yo conozco en mi vida, movilizadora de toda su comunidad, y en ella reposa la esperanza de su comunidad. Y también acojámonos a esas mujeres que tienen la capacidad a través de la conversación y de la fuerza de cambiar el rumbo de las sociedades. Pero también está la mujer cuidadora, y esto está bien, la mujer cuidadora está bien, la de la economía también del cuidado, la que se encarga de la crianza de sus hijos, la que está en la huerta de su casa alimentando y dándole seguridad alimentaria a toda su familia. Y esa mujer también hay que reconocerla y también hay que enaltecerla, porque esa es la mujer base para que todo lo otro suceda. Al final, mujer pues es muchas cosas: amiga, homosexual, víctima, madre, esposa, hija, hermana. Y nosotros hoy queremos aquí decirles que además, a veces sí toca tener una mirada diferenciadora. También todo eso, más campesina, hace que se profundicen todas las situaciones de las que hemos hablado estos 3 días. Por último, queríamos dejarles como estas
palabras aquí para que las resignifiquemos, hoy por eso las llevamos puestas. Campesinas, tenemos acá unas camisetas que quisiéramos regalarles a algunas personas que quieran representar esto, que dice verdulera, arracachera, mucha india, mucha guasca, pueblerina, calentana. Un aplauso por esas mujeres.